urtea izango da, gure ekonomia keinu positiboak erakusten ari da, baina ezin dugu triunfoalismoan erori. Lan asko dugu aurretik eta gobernuak bereziki lan asko dauka. Urkulluren gobernuak gauzak egiten hasi behar du. Krisiaren aurkako borrokan, politika industrialean edota enplegu politikan, Euskadiko ekonomia eta gizarte arazoetako batzordea esan berri dion bezala. Ez da abentura soberanisten garaia, hiritarren arazoa konpontzeko garaia baizik. Eta Urkullu gidaliburu bat behar badu, sozialistekin sinatutako akordioa begiratu dezala gaur duen proiekturik argiena baita. Pues eso, que muy brevemente, porque el objetivo principal de esta convocatoria de hoy no era hacer una densa comparecencia, sino reunirnos con quienes a lo largo del año cubrís la información relacionada con el Partido Socialista y tomar algo juntos con motivos de estas fiestas y de paso agradeceros muy sinceramente la labor que desarrolláis todos los días, sin la cual la política y los políticos tendríamos un corto recorrido, porque nuestras ideas, nuestras propuestas, a veces nuestras críticas, no saldrían de estas cuatro paredes. Y además puedo hacerlo muy breve porque en los últimos días ya habéis tenido ocasión de escuchar nuestros distintos balances sobre este primer año del gobierno de Iñigo Urkullu y no creo que sea necesario redundar en ello, pero sí quisiera al menos fijar algunas líneas generales con los que los socialistas vamos a afrontar el año 2014 que se abre después de un 2013 que ha sido un año muy duro para la ciudadanía en general. La crisis ha traído un preocupante aumento del desempleo, de los índices de pobreza, de la desigualdad, de la precariedad en la vida de mucha gente. Ha sido también un año de recortes que nos retrotraen a décadas pasadas con las políticas del gobierno del PP, que está aplicando la ideología más conservadora. Un año, como hemos calificado en otras ocasiones, también perdido para Euskadi, porque el gobierno vasco ha sido incapaz hasta hace bien poco de darse cuenta de que su soledad, su inacción y sus políticas equivocadas paralizaban al país. Y también un año de transición para los socialistas, que hemos vivido un importante proceso de renovación interna, tanto en el proyecto como en nuestras propias estructuras. Y después de este 2013, en el que cada uno de nosotros también ha ido cogiendo diferentes posiciones, en el que el gobierno vasco, aunque sea la fuerza, ha tenido que asumir la necesidad de buscar consensos para poder gobernar y se ha conseguido una necesaria estabilidad institucional en las principales instituciones vascas, bueno, pues a la vuelta de la esquina comienza un 2014 que va a ser, yo creo que trascendental para definir nuestro futuro. Y lo tiene que ser primero en lo económico y en lo social. Y quiero lanzar aquí un cierto mensaje de esperanza, ¿no? La crisis de Fagor Electrodomésticos ha sido, yo creo que, la más descarnada muestra de que Euskadi no es ajena a las turbulencias económicas de nuestro entorno, de que no somos el oasis que algunos querían dibujar y que tendremos que hacer muchos esfuerzos para salir adelante. Pero estoy convencido de que seremos capaces. En los últimos días también hemos tenido noticias positivas, los nuevos pedidos conseguidos por Danoval, los contratos que empiezan a llegar a astilleros como Zamacona o Valenciaga, suponen un soplo de optimismo, porque son signos de una cierta mejoría y de un cierto alivio para una sociedad que está deseosa de recibir buenas noticias, pero todavía falta mucho para que estos atisbos sean perceptibles por la gente y especialmente por los más machacados por la crisis. Por eso hay que seguir trabajando, no podemos caer ni mucho menos en la autocomplacencia y en la inacción, esperando que los problemas se vayan resolviendo por sí mismos, y lamentablemente vemos algo de esto en el gobierno. Yo creo que hace falta realismo, hace falta responsabilidad y sobre todo hace falta trabajo conjunto e iniciativa. El gobierno tiene que empezar a hacer cosas en vez de hacer como que hace. Tiene que empezar a hacer cosas y a hacer política en la lucha contra la crisis, en la ayuda a nuestras empresas, en la política industrial, en el empleo, como le acaba de decir el propio
CES. Yo creo que el CES acaba de certificar, y además por unanimidad, lo que veníamos diciendo los socialistas, que este es un gobierno sin iniciativa y sin ideas, que el plan de empleo no era más que propaganda, porque era pobre en las propuestas, escaso en los recursos y no tenía una apuesta clara y decidida por la creación de empleo, por la estabilidad laboral, que se habían limitado a recopilar en una especie de recorta, pega y colorea lo que ya había, empeorándolo además y presentándolo como novedad, es decir, publicidad y de la mala. Por eso digo que 2014 debe ser un año en el que este gobierno se ponga a trabajar y un año trascendental en lo político, y lo será en la medida en que consigamos centrar nuestros esfuerzos en lo que de verdad importa y preocupa a la gente, en crear empleo, en el impulso a la economía productiva, en acompañar a nuestras empresas y a nuestros trabajadores y trabajadoras, en crear las condiciones para ser más competitivos y no en subirnos a una noria soberanista con la que algunos, igual más por inercia que por convicción, nos quieren volver a enredar. Este año hemos conseguido grandes acuerdos en Euskadi, acuerdos que nos permiten afrontar con cierta estabilidad 2014, acuerdos que marcan el camino para que desde las instituciones acompañemos a la economía vasca por la senda de la recuperación y del empleo y, en todo caso, en este sentido, quiero reiterar la relevancia del acuerdo para construir una Euskadi más moderna, solidaria, sostenible y competitiva, firmado por los socialistas vascos con el PNV y el Gobierno en septiembre, y que define y concreta los 4 ámbitos de actuación fundamentales en este país, que son los del crecimiento económico y la creación de empleo, la defensa de los servicios públicos, la reforma fiscal y la lucha contra el fraude, y también la reforma de nuestro entramado institucional. Es decir, si el gobierno de Urkullu está buscando un espejo en el que mirarse, si necesita una guía para avanzar en lo que necesita la sociedad vasca, que no mire a ninguna parte, que no mire ni a Cataluña, ni a Escocia, ni a ningún otro lugar, que se quede en Euskadi, que siga esa vía que hemos marcado los socialistas, porque es desde luego la que mejor responde a los problemas que tenemos como sociedad. Frente a consultas secesionistas confusas, frente a nuevos estatus intencionadamente inconcretos, el lehendakari Urkullu tiene aquí un buen terreno para labrar y para sacar frutos, porque es, como digo, un buen proyecto para responder desde la política a los graves problemas económicos y sociales que tiene la ciudadanía vasca hoy. Por eso quiero emplazar al lehendakari Urkullu a que no yerre en el tiro, a que sepa distinguir entre lo que está demandando de forma urgente y perentoria la gran mayoría de nuestra sociedad y lo que son aspiraciones de parte, a que como lehendakari lidere a la sociedad vasca en el camino de la recuperación económica y no en el despeñadero soberanista. Lo que necesitamos es un gobierno que sepa sumar esfuerzos, unir a instituciones, partidos, empresas, sindicatos, sobre proyectos conjuntos de país, no que acabe enfrentándonos a todos por la visión particular que cada uno tiene de este mismo país. Lo he dicho otras veces, el acuerdo suscrito con el PNV no es un cheque en blanco ni un pacto de legislatura, es un acuerdo en torno a unos compromisos muy concretos, y que son esos compromisos los que nos toca cumplir y desarrollar. Estoy convencido de que en este sentido, si lo hacemos bien, 2014 puede ser un año para la recuperación, un año para el empleo, un año para la esperanza, lo dice nuestra propia felicitación de Navidad. Tenemos todo por construir, pero contamos ya con lo más importante por encima de todo. Gauza guztien gainetik, esperanza. Bueno, y sin más, desearos también, antes de acabar la comparecencia, luego podéis preguntar, que tengáis unas felices fiestas, que el año que viene sea mejor, que también ha sido muy duro para vuestra profesión, así que sorionak y eta urte berrio. Pues a los pinchos, si no hay nada que preguntar. Ya sabía que tú estás a régimen. ¿Cómo que está? ¿Qué has dicho? Te había entendido que estás haciendo la política nacional.
parece evidente, ¿no? Y parece que el gobierno, con lo que acaba de hacer, ha cosechado las críticas unánimes de todo el mundo. En primer lugar, de los ciudadanos, que es lo más importante y para lo que uno tiene que gobernar. Escandaloso, una subida del 11% que se pretendía en el recibo de la luz, cuando ese mismo gobierno y el partido que lo apoya acababa de rechazar que no se le cortara la luz precisamente a los que tenían dificultades para poder pagarla en medio de un crudo invierno. Ha cosechado las críticas unánimes del sector eléctrico, que en lugar de reformar ese sector de la manera que necesita este país, de poner en marcha lo que significa el mix energético para el conjunto de España, se dedica a poner encima de la mesa políticas que no resuelven absolutamente nada y que lo complican todo. Y yo creo que ha recibido incluso críticas del propio gobierno y del propio partido al que pertenece, ¿no? Ha sido un ministro que ha hecho pleno en este sentido. Espero que aquí, con todos vosotros y vosotras, ¿no? Siguiéndola y haciendo política en Euskadi, preocupado por la política en España y en Europa. El 2014 va a ser un año también en el que tenemos, yo creo que como primer referente, unas elecciones europeas que se convierten en unas de las elecciones europeas más importantes que hemos tenido en la historia de nuestra democracia. Yo creo que hoy la ciudadanía entiende que Europa influye en su día a día y de manera a veces preocupante, ¿no? Y me parece que eso es uno de los primeros referentes y retos que tenemos por delante también como partido y también a nivel personal. Sea a lo que te refieres, el Comité Federal del día 18 de enero va a fijar los calendarios de las primarias, tanto para las elecciones autonómicas, las municipales, que son antes de las generales, y de las generales, ¿no? Y bueno, será a partir de que haya fijadas unas fechas cuando hablaremos de otras cosas, si tenemos que hablar. Estamos hablando entre todos, ¿no? Para ver el consenso que nos lleve a poner encima de la mesa una fecha que contente a todo el mundo, ¿no? Porque hay circunstancias bien diferentes. Hay quien se enfrenta a unas elecciones autonómicas y quienes no lo tenemos que hacer. Hay quien tiene elecciones municipales, tenemos todos, y esas son cosas que también tenemos que resolver en el camino, ¿no? Conocéis como, por ejemplo, la Federación de Valencia ha pedido que se adelanten sus elecciones primarias para elegir el candidato o la candidata a esa comunidad. Bueno, pues intentaremos hacer un calendario que satisfaga todas esas pretensiones, pero está por decidir, el día 18 se sabrá. Respecto a la ley del aborto, el gobierno vasco no sé si tiene algún tipo de competencia, que supongo que no, pero ya ha habido algún gobierno como el andaluz, por ejemplo, que ha planteado de la ley. ¿Qué le gustaría que hiciera el gobierno vasco? ¿Qué van a pedir ustedes a que hagan este área? Primero me gustaría conocer su opinión, ¿no? Que parece evidente que una sociedad necesita conocer la opinión de su gobierno en cada una de las cosas fundamentales que está sucediendo, ¿no? Y esta del aborto es una de las muy graves. Esta es una de las que el PP, ocultándolo con la crisis, nos está imponiendo todos los dogmas de fe de la ideología más ultraconservadora en este país. No hay ni siquiera un gobierno de derechas en toda Europa que apoye lo que está haciendo el Partido Popular. En España, como decía antes, de alguna manera retrotrayéndonos a décadas anteriores. Estamos peor que en el año 1985, cuando el gobierno socialista puso en marcha la primera ley del aborto, ¿no? Es decir, a partir de esa ley, las mujeres ya no son libres para decidir. Decide más Rouco Varela y la Conferencia Episcopal
que las mujeres en su propia vida. Me parece tremendo. Bueno, pues me gustaría que el gobierno vasco dijera algo de lo que opina, porque está siendo muy curioso, ¿no?, ver cómo el PNV, jugando a ese entendimiento con el gobierno del PP en España, o el PNV jugando al entendimiento con el PP en el Congreso de los Diputados, está avalando prácticamente todas las políticas de retroceso y de recortes en el conjunto de España. A veces a costa de decir, bueno, ya me salvo yo, pero con una manifestación política absolutamente insolidaria. Cuando pacta reforma local, cuando estaba dispuesto a pactar incluso el tema de las tarifas eléctricas o otro tipo de cuestiones, importándole en ocasiones bien poco lo que es el propio autogobierno, porque pacta con el gobierno del PP o con el Partido Popular cuestiones que invaden nuestro autogobierno. Y por lo tanto, bueno, pues a veces hacen discursos, pero no defienden el autogobierno como debían. ¿Vale? Bueno, pues está bien para acabar el año.